Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología pulmonar, más específicamente sobre la ventilación. Empecemos con algunas generalidades y recapitulemos la importancia del oxígeno en las células de nuestro cuerpo. Recordemos que el oxígeno es muy importante para la producción de la energía en los mitocondrias. También es importante para el crecimiento, para la reparación o constitución y para mantener diversas funciones vitales en nuestro organismo. Encontraremos que el sistema respiratorio estará formado principalmente por nariz y boca, nuestro árbol bronquial y pulmones, nuestra faringe y nuestra caja torácica. Pero también encontraremos otras estructuras o componentes que influyen en la misma respiración, a pesar de no formar parte como tal del sistema respiratorio. Tales componentes son la sangre. ¿Por qué? Porque recordemos que en la sangre va a ser la encargada del transporte de los gases como lo son el oxígeno y el dióxido de carbono, nuestro sistema nervioso en la regulación de la respiración y nuestro corazón, que recordemos que va a ser el encargado de impulsar la sangre a diferentes partes de nuestro cuerpo a través de una circulación sistémica y una circulación pulmonar. Es importante destacar asimismo que una persona no puede vivir más que unos solos pocos minutos en la ausencia del oxígeno. Vamos a encontrar que durante la respiración en estado de reposo va a estar entrando constantemente aire hacia nuestros pulmones y nuestro sistema respiratorio. Esta cantidad de aire que entra es de aproximadamente 6 litros por minuto, pero si estamos haciendo un ejercicio intenso, la cantidad de aire que va a entrar puede ser muchísimo mayor, llegando de 75 litros de aire o hasta más, como veremos más adelante. En un periodo de trabajo moderado, que es de 8 horas aproximadamente, entra la cantidad de 8.5 metros cúbicos hacia nuestro cuerpo. La superficie que está expuesta al aire, es normal pensar que la piel es aquella superficie que va a tener un contacto directo con el aire de mayor área. Sin embargo, no va a ser así porque la piel solamente está en contacto con el aire de forma directa en una superficie de 1.9 metros cuadrados, pero los pulmones en estado de reposo están aproximadamente en una de 28 metros cuadrados, pero cuando estamos realizando una inspiración profunda, puede llegar incluso hasta 93 metros cuadrados, ¿ok? Es importante mencionar que no todo el aire va a ser hematosis, solamente una parte de él, como veremos más adelante. Respecto a la organización funcional, encontraremos dos zonas, una zona conductora y una zona respiratoria. La zona conductora será la encargada de llevar el aire hacia la zona respiratoria y la zona respiratoria será aquella en donde suceda el intercambio hematogaseoso por diferentes estructuras que veremos ahorita. La zona conductora está formada por dos vías, vías inferiores y vías superiores. Las vías inferiores incluyen la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales también. En cuanto a las vías superiores, solamente las fosas nasales y la faringe. En cuanto a nuestra zona respiratoria, incluye a los bronquiolos respiratorios, a los conductos alveolares y a los sacos alveolares, que van a contener a los alveolos. Como veremos, la zona respiratoria es muy reducida en comparación con la zona conductora, ¿ok? Aquí vemos nuevamente en otra imagen como parte de la zona de conducción serían la tráquea, los bronquios y hasta los bronquiolos terminales. Pero la zona respiratoria incluye los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Algunas otras cosas que es importante destacar antes de irnos ya de lleno es la estructura de la tráquea. Recordemos que va a tener ciertos anillos que son de cartílago hialino en forma de C, que van a estar rodeando ahora sí que la tráquea, y estas van a impedir que nuestra tráquea se colapse, sobre todo durante la expiración, que es un proceso de expulsión de aire, ¿ok? También vamos a encontrar que en la mucosa de nuestra tráquea hay una barredora mucociliar que se encarga de eliminar o sacar de la vía aérea a todas estas partículas extrañas que inhalemos, ya sean tóxicas o no tóxicas, cualquier agente exógeno. En cambio, nuestros bronquios van a empezar a disminuir la cantidad de cartílago y se va a ir reemplazando por músculo liso una vez que entran a nuestros pulmones. La contracción del músculo liso nos va a ayudar a regular el diámetro de nuestra vía aérea, y cuando el diámetro de la vía aérea llega a ser menor de 1 milímetro, este se va a pasar a llamar bronquiolos. Los bronquiolos van a empezar a presentar ciertas células llamadas células de Clara.
Estas células de clara secretan un agente tensioactivo llamado surfactante. Este surfactante es una lipoproteína que nos va a ayudar a evitar el colapso. Vamos a verlo más adelante. Conforme aumentan las células de clara a lo largo de los bronquiolos terminales, van a disminuir las células ciliadas de nuestra barredora mucociliar. En cuanto a nuestros alvéolos, vamos a encontrar una barrera hematogaseosa. Esta barrera hematogaseosa va a estar formada desde la luz de los alvéolos hacia afuera por surfactante en la porción más luminal, por un hemocito tipo 1, que es una célula muy aplanada, una lámina basal del hemocito tipo 1, la lámina basal del endotelio capilar y la célula endotelial. Vamos a encontrar que hay aproximadamente de 150 a 250 millones de alvéolos en nuestro cuerpo. Sin embargo, esto puede variar según la bibliografía que consultemos. Boron nos menciona que llegan a ser hasta 300 millones de alvéolos. También encontraremos, como ya lo mencionábamos, los neumocitos tipo 1, pero hay también unos neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2, como podemos observar, son de una forma más cúbica y los neumocitos tipo 1 de una forma más plana. Los neumocitos tipo 1 conforman el 40% de los neumocitos y los neumocitos tipo 2 van a conformar el 60% de los neumocitos. Pero encontraremos algo bien curioso y es que los neumocitos tipo 2 van a revestir tan solamente el 5% de toda la superficie alveolar. Es bien curioso porque a pesar de ser una mayor cantidad de neumocitos tipo 2, solamente revisten el 5%. Y esto se debe a la forma que tienen los neumocitos tipo 1, como ya lo mencionábamos, es bastante aplanado. Es importante que sea de esta forma aplanada el neumocito tipo 1 porque así facilita la difusión de gases entre oxígeno y dióxido de carbono. Cada una de nuestras redes, de nuestros alvéolos, van a estar rodeados por varias redes capilares, como lo vemos en la imagen aquí. Aquí, ¿ok? Vamos a observar que de nuestra arteria pulmonar se van a derivar diferentes capilares que van a estar rodeando a nuestros alvéolos. Una vez que sucede el intercambio hematogaseoso, pasan por la vena pulmonar y regresan hacia la aurícula izquierda. El punto de que llega a la aurícula izquierda, no toda la sangre va a ser oxigenada, y es porque la arteria bronquial va a estar irrigando constantemente nuestros bronquiolos, y toda esa sangre que ya es rica en dióxido de carbono va a ir hacia la vena pulmonar y va a llegar hacia la aurícula izquierda en conjunto con la sangre que acaba de ser recientemente pues oxigenada. Entonces no toda la sangre que llega a la aurícula izquierda va a estar oxigenada, ¿ok? A este proceso se le llama cortocircuito fisiológico. Vamos a ver la pleura. Vamos a encontrar que tenemos una pleura parietal que está pegada pues a la pared torácica y una pleura visceral que está adherida ahora sí que a los pulmones. Entre estas dos pleuras encontraremos el líquido pleural se encuentra en un espacio virtual. Este líquido pleural es de aproximadamente 10 mililitros y va a permitir que nuestros pulmones tengan esta libertad de movimiento. Tanto la pleura parietal como la pleura visceral van a realizar un ultrafiltrado del plasma para producirnos el líquido pleural. Dentro de pues, la misma pleura parietal y pleura visceral encontraremos varios vasos linfáticos que van a drenar este líquido pleural, ¿ok? El procesamiento del aire inhalado. Todo el aire que inhalamos tiene que ser procesado antes de llegar hacia nuestros alvéolos. Estos procesos van a ser un proceso de calentamiento, de humidificación y de filtrado. El proceso de calentamiento nos va a permitir que la hematosis se dé a una temperatura similar a la temperatura que ya tiene nuestro cuerpo, ¿ok? Porque, ¿qué pasaría si no sucediera este calentamiento? Lo que pasaría sería que la sangre pulmonar capilar sería fría. Entonces, pues toda la sangre va a empezar a calentarse en su trayecto. Y si se empieza a calentar en su trayecto, la solubilidad de la misma va a disminuir, provocándonos la formación de burbujas que van a funcionar como émbolos, provocándonos un accidente vascular que puede ser muy grave para nuestra salud. Entonces, la humidificación va a evitar que los alvéolos se sequen. ¿Por qué? Porque los alvéolos van a tener una pequeña capa de moléculas de agua que nos van a ayudar al mismo colapso alveolar, que ya vamos a ver más adelante que es un proceso importante para la expiración.
En cuanto al filtrado, va a evitar que entren a nuestro sistema respiratorio pequeñas partículas o residuos grandes, ya sean bacterias, virus, etcétera. Podemos decir que la forma correcta de respirar es por la nariz porque por aquí van a suceder estos procesos. El proceso de calentamiento, ya que nuestra nariz está altamente vascularizada, por lo tanto, esta vascularización nos va a permitir que el aire se caliente, ¿ok? Y no llegue frío a nuestros alvéolos. El filtrado, porque vamos a encontrar ciertas vellosidades que van a evitar el paso de partículas o agentes exógenos que puedan dañar a nuestra salud. En todo caso, si se llegara a filtrar alguna partícula muy, muy pequeña y sobrepasara las vellosidades que se encuentran en nuestra cavidad nasal, va a pasar hacia la nasofaringe y aquí va a chocar con la pared posterior de la misma, que está altamente asociada a tejido linfático, por lo tanto, pues va a ser bastante protección a que si fuera por la boca, ¿ok? Ahora sí, ya vamos a lo que nos importa, que es la ventilación. Vamos a encontrar que la respiración se divide en dos procesos, un proceso de inspiración y un proceso de expiración. La inspiración es la entrada de aire, es cuando nosotros tomamos aire, y la expiración es cuando nosotros sacamos aire. Puede ser una inspiración tranquila o forzada, así como una expiración tranquila o forzada. Con tranquilo nos referimos a que es en un estado de reposo, sin tener que provocarnos nosotros esta inspiración o expiración. Pero una expiración e inspiración forzada es cuando contraemos ciertos músculos y queremos inhalar más aire del que normalmente inhalamos en un estado de reposo, o queremos expulsar más aire del que normalmente expulsamos cuando estamos en un estado de reposo. Vamos a ver algunos músculos inspiratorios implicados en este proceso cuando la inspiración es meramente tranquila, ¿ok? Observemos la imagen de la derecha. Observemos cómo aumenta el diámetro vertical. ¿Pero a qué se debe que aumente este diámetro vertical de nuestra caja torácica? Se debe a que se contrae el diafragma por un estímulo de los nervios frénicos que desciende su tamaño 1 centímetro aproximadamente. No es mucho, pero nos ayuda bastante para la respiración. Al descender 1 centímetro el diafragma, pues se aumenta el diámetro de la caja torácica de forma rostro-caudal, ¿ok? También nos van a ayudar nuestros músculos intercostales externos. Como observamos aquí, nos van a provocar un aumento del diámetro anteroposterior en nuestra caja torácica. Esto puede variar según la bibliografía. Guyton nos menciona que son los intercostales externos por excelencia. En cambio, Boro nos dice que son los intercostales externos más rostrales y dorsales, así como los intercostales internos paraesternales. Pero nos vamos a quedar con lo que dice Guyton, intercostales externos, ¿vale? Cuando queremos inspirar de forma forzada, es decir, que queremos introducir más aire del que normalmente introduciríamos, encontraremos que además de los músculos que ya vimos que son los intercostales externos y el diafragma, actuaron otros músculos, músculos accesorios o secundarios, tales como son los músculos escalenos que se van a encargar de elevar las dos primeras costillas, ¿vale? Y los músculos esternocleidomastoideos que también van a tirar el esternón hacia afuera. Observemos esta analogía con una cubeta en donde vemos cómo la parte donde se agarra se eleva. Esto mismo va a pasar con el esternón, gracias al esternocleidomastoideo. También nuestros serratos anteriores, que no se alcanzan a ver aquí, pero también son muy importantes para elevar una gran cantidad de costillas, ¿ok? En cuanto a la expiración, encontraremos que la expiración tranquila es este momento en el que expulsamos el aire de nuestro organismo. Va a ser simplemente la relajación de los músculos inspiratorios, nada más. Entonces, no tiene mucha ciencia la expiración tranquila. Pero la expiración forzada, aquí ya involucra la contracción de varios músculos, principalmente los músculos del abdomen, tales son el recto del abdomen y el músculo oblicuo externo. Cuando se contraen estos, van a aumentar la presión que hay dentro de nuestro abdomen, por lo tanto, van a obligar al diafragma a que ascienda y por tanto va a tener menos espacio para distenderse los pulmones, provocando una expiración y una reducción del diámetro rostro-caudal. También encontraremos que nuestros músculos intercostales internos principalmente
sean los que reduzcan ahora sí que el diámetro anteroposterior y transversal de nuestro tórax. Igualmente, Guyton nos menciona que son los intercostales internos y nada más, pero Boro nos dice que son los intercostales internos caudales que se encuentren más dorsales y laterales, como ya vemos aquí, ¿ok? Son los que están en color azul en la imagen. Y nuestros intercostales externos que se encuentren más ventrales y caudales sean también encargados de esto, así como los músculos triangulares del esternón y el descenso de los músculos del cuello y de la espalda, como podría ser, por ejemplo, el trapecio. Nos vamos a quedar igualmente con lo que dice Guyton: intercostales internos para la expiración, intercostales externos para la inspiración. Solamente recuerden, es como si se intercambiaran la E por la I. Intercostales externos, inspiración. Intercostales internos, expiración. Vamos a ver un fragmento de un video para que vean cómo sucede la contracción del diafragma. Veamos cómo desciende al momento de la inspiración, dándole un mayor aumento a la caja torácica. También vemos cómo aumenta el diámetro anteroposterior por acción de los músculos intercostales externos para la inspiración. Y cómo al relajarse, todo esto disminuye. La relajación es una inspiración tranquila. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver las presiones que originan el movimiento de entrada y salida de los pulmones. Vamos a encontrar que nuestros pulmones tienen varias propiedades estáticas. Tales son el retroceso elástico de la pared torácica y retroceso elástico de los pulmones. Los pulmones van a estar en todo momento queriendo colapsar, ¿ok? Esto se debe a las fibras de elastina, a las fibras de colágeno y a las moléculas de agua que se encuentran en nuestros alvéolos, ¿ok? Imagínenselo como si fuera un globo, ¿no? Cuando inflamos un globo, pues va a querer expulsar el aire en todo momento, es normal. Es lo mismo que sucede con nuestros pulmones. En cambio, a este proceso se le va a llamar retroceso elástico de los pulmones. Pero, ¿qué sucede con nuestra pared torácica? Va a tener también un retroceso elástico, sin embargo, este va a ser contrario. Este retroceso elástico va a ser hacia afuera, va a tirar como quien dice hacia afuera, en vez de hacia adentro, como lo hacen los pulmones. Esto es observándolo siempre en un estado de reposo, es decir, al finalizar una expiración, porque recordemos que la expiración tranquila era un proceso de mera relajación de todos los músculos. Ok, entonces, estos dos tipos de retroceso, el retroceso elástico pulmonar y el retroceso elástico de la pared torácica, van a actuar en conjunto provocándonos un equilibrio. Este equilibrio va a determinar la presión intrapleural o presión pleural, es lo mismo, dándonos una presión negativa, pero esta presión negativa hace referencia a que va a ser una presión menor a la que se encuentra en la atmósfera. Para explicar esto, quiero que vean esta imagen de aquí de la derecha y observen el monito que está en la punta de la montaña, ahora sí, y veamos cómo cuando estamos a una mayor altura, la presión atmosférica va a disminuir. ¿Pero por qué? Imagínense que cargamos el aire, ¿no? Podemos cargar el aire. Una persona que se encuentra en las montañas, pues va a tener que cargar menos cantidad de aire, ¿no? Y una persona que se encuentra a nivel del mar va a tener que cargar una mayor cantidad de aire. Por lo tanto, no es como que carguemos aire, ¿verdad? Pero el aire sí ejerce cierta presión sobre nosotros en todo momento. Esta presión va a ser muy importante. Gente que vive en el mar y de repente se va a vivir a una zona que tiene una altura muchísimo más elevada. En todo momento tiene que estar negativa la presión pleural, pero si se va esta persona a vivir a las montañas, la presión pleural puede que ya no sea menor que la presión de la atmósfera. Y por tanto, si la presión pleural llegara a ser mayor que la presión de la atmósfera, nuestros pulmones se colapsarían. Observemos que la presión de la atmósfera en condiciones normales es de 760 milímetros de mercurio. En el vértice de nuestro pulmón, a la altura del vértice del pulmón, la presión pleural va a ser de 753 milímetros de mercurio. A la altura del corazón va a ser de 756 milímetros de mercurio. Y en la base de nuestro pulmón
va a ser a 758 milímetros de mercurio. Esto es solamente de la presión pleural, ojo. Sin embargo, no vamos a medir la presión pleural en milímetros de mercurio, sino en centímetros de agua. Esto tiene una razón histórica, ya que nuestros antepasados, los fisiólogos respiratorios, medían esta presión con manómetros de agua y no con manómetros de mercurio, ya que los manómetros de mercurio eran menos sensibles a estos cambios, por lo tanto, pues los resultados eran más inexactos. Pero el manómetro de agua nos permitía mayor exactitud, vaya. Entonces, consideraremos que la presión atmosférica o barométrica, que es lo mismo, es de 0 centímetros de agua. Por lo tanto, utilizaremos en término medio antes de realizar una inspiración o al final de una expiración, es decir, cuando estamos en un proceso de reposo, en un estado de reposo, la presión de nuestra pleura, nuestro líquido pleural, va a ser de menos 5 centímetros de agua. Menos 5 con respecto a la presión atmosférica. A la altura del vértice del pulmón es de menos 10 centímetros de agua, es decir, la presión es todavía más negativa. Pero en la base de nuestro pulmón, la presión va a ser mayor, ¿ok? Va a ser mayor, va a ser de menos 2.5. Nos vamos a quedar con la presión pleural de menos 5 centímetros de agua, ¿ok? Para poder realizar los siguientes procesos que veremos más adelante. Imaginemos que nuestra presión pleural fuera positiva. Como ya lo mencionábamos, puede suceder en personas que se van a vivir a las montañas cuando viven en el mar, a la altura del mar. Entonces, el hecho de que agreguemos la presión pleural positiva, imagínense, tenemos las fibras de elastina, las fibras de colágeno y la tensión superficial del líquido alveolar buscando colapsar todo el tiempo el alveolo. A eso le sumamos una presión pleural positiva, entonces ya le estaríamos pues provocando un colapso pulmonar a la persona, ¿no? Sería muchísimo más carga la que tendría que vencer, muchísimo mayor fuerza para vencer esta resistencia. Observemos en cuanto a la presión intrapleural al comienzo de una inspiración o el final de una expiración, vaya, es de menos 5 centímetros de agua, ¿ok? Podemos decir que el punto en el que ya expiramos el aire es de menos 5 centímetros de agua. Esto significa que la presión que ejerce nuestra pleura hacia las paredes, ya sea la pleura visceral o la pleura torácica, va a tener una presión de menos 5 centímetros de agua. Pero cuando inspiramos, el punto más alto de inspiración de forma tranquila, una inspiración tranquila, va a provocar una disminución de la presión intrapleural. ¿Por qué? Porque va a aumentar el tamaño de la cavidad torácica. Si aumenta el tamaño de la cavidad torácica, va a haber menos presión. Por lo tanto, si se fijan, disminuye de menos 5 a menos 7.5 centímetros de agua. Disminuye. Fíjense muy bien, los pulmones en ningún momento van a estar en contacto con la pared torácica. Los pulmones no. Lo hacen más bien a través de la pleura parietal. Observemos en esta otra imagen, imaginemos que estos cuadritos amarillos son las costillas, este fondo rosita pues sería nuestra pleura y los pulmones, ¿ok? El diafragma observamos cómo está elevado y esto es al final de una expiración, ¿ok? Entonces, inspiramos de una forma tranquila y va a aumentar el diámetro de nuestra cavidad torácica, el diámetro anteroposterior y el diámetro vertical. Aumenta y por tanto tiene más espacio líquido. Aquí pues lo puse muy exagerado el tamaño que aumenta, ¿verdad? No aumenta tanto porque también van a aumentar de tamaño los pulmones. Pero para que sea más comprensible el por qué disminuye la presión pleural, que es lo más importante. ¿Por qué disminuye la presión pleural? Porque aumenta el tamaño de nuestra caja torácica y por lo tanto ya no va a haber tanta presión. Lo vamos a entender más adelante. Lo que quiero que vean es cómo disminuye, ¿ok? Cuando inspiramos, la presión pleural va a disminuir y en ningún momento la presión pleural dejó de ser negativa. Acordémonos, durante la inspiración la presión intrapleural va a disminuir y durante la expiración va a aumentar. Ok, pero ¿por qué es negativa? Todo esto tiene una razón.
el aumento de la caja torácica, como ya lo mencionábamos, y que va a estar drenando constantemente hacia los linfáticos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a drenar el líquido pleural, que ya veíamos hace rato, y esto va a evitar que se colapsen nuestros pulmones. Es como si esta presión negativa retrajera los pulmones hacia la pared torácica por el retroceso elástico de la pared torácica que ya vimos hace un momento. ¿Ok? Y esto es lo que lo explica. Es decir, cuanto mayor espacio tenemos, menor presión hay. Imaginemos que empezamos a aplicar muchísima presión a un espacio pequeño con agua. Entonces, el agua va a tener una mayor presión. ¿Por qué? Porque van a estar más juntas las moléculas. Entonces, a mayor espacio, menor presión, ¿vale? Es por eso que si aumenta el espacio donde se encuentra el líquido pleural, la presión va a ser menor. Aumenta el espacio del líquido pleural y la presión disminuye. Vamos a hablar ahora sobre la presión alveolar. Hasta el momento solamente hablamos sobre la presión pleural o intrapleural. Y en cuanto a la presión alveolar, vamos a ver que cuando la glotis esté abierta y además no haya un flujo de aire, es decir, en un momento de expiración, final de una expiración tranquila, la presión que encontremos en nuestro árbol respiratorio y en nuestros alvéolos va a ser la misma que la presión atmosférica, que quedamos de cuántos centímetros de agua era, de 0. Observemos que en todo momento la superficie de agua que reviste nuestra superficie alveolar va a querer colapsar a nuestros alvéolos en condiciones donde hay aire. Observen. O sea, lo que quiero que vean ahorita es cómo el agua va a querer unirse y cuando se quiere unir va a provocar este proceso de compresión de nuestros alvéolos para que puedan expulsar el aire. Va a haber algo que evite que se colapsen por completo y lo vamos a ver más adelante, pero ahorita con que vean esto, ¿ok? Vamos a encontrar que de repente durante la inspiración, la presión negativa que ejercen las moléculas de agua sobre la superficie del alvéolo nos va a permitir la entrada de aire, de 0.5 litros de aire aproximadamente. O sea, a lo que nos queremos referir con esto es, el agua en todo momento está queriendo ejercer esta presión. El agua en todo momento está ejerciendo una presión por unirse. Entonces, se relaja esta presión. Es como si dijera, ay, bueno, ya no voy a hacer tanta fuerza. Por lo tanto, es menor la fuerza que se necesita para vencer esta presión. Y por tanto, al ser una presión negativa, va a traer consigo a 0.5 litros de aire. Este proceso es de aproximadamente 2 segundos en una inspiración tranquila, que durante la expiración pasa otro proceso, y es que la presión alveolar va a aumentar a 1 centímetro de agua. En la inspiración era de -1 centímetro de agua, durante la expiración es de 1 centímetro de agua. Esto quiere decir que la presión que ejercen las moléculas de agua alrededor de nuestro alveolo van a ejercer más fuerza para buscar comprimir al alveolo, para buscar mantenerse unidas. El agua es como quien dice, va a querer estar unida en todo momento. Entonces, va a provocar la expulsión de 0.5 litros de aire. Este proceso dura de 2 a 3 segundos aproximadamente. Vamos a ver que la presión intrapleural y la presión alveolar se relacionan para formar la presión transpulmonar. ¿Pero qué es esto de la presión transpulmonar? Bueno, la presión transpulmonar nos va a ayudar a medir qué tanto se distendían los pulmones. Vamos a encontrar que durante la inspiración quedamos que la presión alveolar era de -1 centímetro de agua, es decir, en el punto más alto de la inspiración vamos a tener 1 centímetro de agua de forma negativa. La presión va a ser de -1 centímetro de agua en nuestros alvéolos y la presión intrapleural va a ser de -7.5 centímetros de agua. Hay una fórmula para calcular la presión transpulmonar que es restándole a la presión alveolar la presión intrapleural. Entonces sería -1 menos -7.5 y nos daría una presión transpulmonar de 6.5 centímetros de agua. Durante la expiración, la presión alveolar aumenta. ¿Por qué? Porque acuérdense que quieren
expulsar el aire los alvéolos. Los alvéolos van a expulsar el aire. Entonces la presión va a aumentar. La presión alveolar va a ser de 1 centímetro de agua, la presión intrapleural va a ser de menos 5 centímetros de agua, y si hacemos la fórmula nuevamente sería 1 menos menos 5 centímetros de agua, nos da 6 centímetros de agua. Para cuando no hay flujo de aire, recordemos que cuando no había flujo de aire, la presión alveolar iba a ser igual que la presión barométrica, es decir, de 0 centímetros de agua. Pero la presión intrapleural se va a contar tal como si fuera una presión de expiración relajada o tranquila, por lo tanto se va a tomar el mismo valor de menos 5 centímetros de agua. Vamos a hacer la misma operación, 0 menos menos 5 nos daría 5 centímetros de agua. ¿Ok? Todo esto es en base a una respiración tranquila. Los valores pueden variar según si es una inspiración forzada, es decir, pueden disminuir estos valores durante una inspiración forzada o aumentar estos valores durante una expiración forzada. Vamos a ver cómo la presión transpulmonar entonces es esta distensibilidad y en todo momento vemos que es positiva. ¿Por qué? Porque pues estamos midiendo como quien dice distensibilidad. Vamos a encontrar con respecto a la distensibilidad, primeramente, que por cada centímetro de agua que aumente la presión transpulmonar, que es la que acabamos de calcular hace un momento, van a aumentar 200 mililitros del volumen pulmonar en un proceso de aproximadamente 10 a 20 segundos. Algo bien importante que es importante que vean aquí es el punto de inflexión inferior. Observemos cómo se requiere un mayor esfuerzo para realizar la inspiración durante el primer segmento, durante el primer tiempo. Hagamos una analogía con globos otra vez. Cuando estamos inflando un globo, quiero que recuerden, todo el mundo ha inflado un globo en su vida. Entonces, recuerden que cuando empezamos a inflar el globo, nos cuesta más al inicio inflar el globo. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer la resistencia que ejerce el mismo plástico. La distensión cuesta más al inicio. Entonces, una vez que vencimos este punto de inflexión inferior, es decir, vencimos la resistencia que ejercen nuestros pulmones, va a poder haber un máximo reclutamiento de aire. A esta zona se le va a llamar zona de máximo reclutamiento alveolar, hasta el punto en que llega a otro punto de inflexión, llamado punto de inflexión superior. Este punto de inflexión superior es igual con los globos. Cuando llegamos casi al límite de un globo, de estar inflándolo, pues nos va a empezar a costar un poquito más seguir inflándolo, porque pues ya está llegando a su límite el globo. No podemos seguir inflándolo tanto. Por lo tanto, va a requerir una mayor fuerza de nuestra parte para poder seguir inflándolo. Es lo mismo que pasa con los pulmones. En el punto de inflexión superior, llega a un punto en el que ya no se pueden distender con tanta facilidad y a partir de cierto punto empieza a comenzar la expiración, comienza la expiración, lo que mencionábamos, cada inspiración podía traer consigo mismo hasta 0.5 litros de aire, ¿ok? Vamos a hablar del surfactante. Recordemos que las moléculas de agua iban a estar queriendo contraerse en todo momento, iban a querer estar unidas en todo momento, ¿ok? Cuando están en contacto con una superficie con aire. Pero, ¿por qué no se colapsan entonces nuestros pulmones? Bueno, vamos a encontrar alguna sustancia que evita este colapso precisamente, que se llama surfactante, del que vamos a hablar a continuación. Lo importante es que sepan que este proceso de querer contraerse las moléculas de agua, entre comillas, porque no es como que se contraigan, es esencial para que se pueda dar la expiración, para que se pueda dar la salida de aire. Hay un experimento que si no lo han hecho alguna vez, yo diría que lo hicieran, que se basa básicamente en poner una aguja sobre una superficie de agua, con mucho cuidado y tratar de que se mantenga flotando. ¿Por qué se mantiene flotando la aguja? Bueno, es principalmente por la tensión superficial que tiene el agua. Pero ¿qué sucedería si agregáramos detergente? Una gota de detergente nada más, a donde está flotando o está sostenida la aguja, lo que pasaría es que se hundiría la aguja. ¿Y a qué se debió que se hundiera la aguja? Tiene una razón muy, muy importante. ¿A ustedes por qué creen a ustedes por qué se les ocurre que se pudo haber hundido la aguja? Bueno,
Pues el detergente va a ayudar a reducir la tensión superficial. El surfactante va a hacer exactamente lo mismo. Va a ayudar a que se reduzca la tensión superficial que ejercen las moléculas de agua y nos va a ayudar a evitar que se colapse por completo nuestro alvéolo. Observemos cómo las moléculas de agua van a querer estar en todo momento juntas, pero entonces llega el surfactante o el detergente, y ya quedamos que era un fosfolípido, entonces es como si este fosfolípido tomara el lugar que tendrían las moléculas de agua. Recordemos que este fosfolípido va a tener dos porciones, una porción hidrófila que tiene contacto con el agua y una porción hidrófoba que son como las patitas, ahora sí, que no están en contacto con el agua. Entonces observemos aquí nuevamente cómo el surfactante va a estar revistiendo en todo momento la superficie de agua, la hipofase acuosa. El surfactante va a ser, como ya lo mencionábamos, este responsable de disminuir la tensión superficial. Y esta tensión superficial puede disminuir gracias al surfactante desde un medio hasta un doceavo de la tensión superficial que ejercería el agua en un estado puro. Ya, si queremos pues medirlo con medidas pues ya más exactas, sería el agua pura tiene una fuerza, una tensión superficial de 72 dinas por centímetro. Se mide en dinas todo este asunto. En cambio, nuestros alvéolos, si estuvieran en ausencia de surfactante, sería de 50 dinas por centímetro. Pero nuestros alvéolos, con ayuda del surfactante, van a reducir la tensión superficial hasta 5 a 30 dinas por centímetro. ¿Qué pasaría si se obstruye una de nuestras vías aéreas? Lo que pasaría es que se colapsaría definitivamente. ¿Por qué? Pues porque ya no hay entrada de aire, entrada ni salida. Por lo tanto, pues las moléculas de agua van a tener más disposición, más facilidad de poder unirse. La composición del surfactante pulmonar está formada principalmente por el 90% lípidos. De este 90%, 50% aproximadamente corresponde al dipalmitoilfosfatidilcolina, que es un fosfolípido, y a fosfatidilcolina y fosfatidilglicerol, entre otros fosfolípidos. También va a tener presencia de iones calcio y el 10% restante aproximadamente pertenece a las proteínas. Estas proteínas van a ser aproximadamente 50% plasmáticas, es decir, principalmente la albúmina y la inmunoglobulina A, que pues es encargada de la inmunidad a nivel pulmonar principalmente. Es la que se encuentra en las mucosas, pero a nivel pulmonar es la que más actúa. Vamos a encontrar también ciertas apoproteínas, la SPA, la SPB, la SPC y la SPD. La SPA y la SPD son hidrosolubles, mientras que la SPB y la SPC son liposolubles. Aquí tenemos que la SPA y la SPD son encargadas de la inmunidad innata. En cambio, la SPB y la SPC, que son liposolubles, como ya lo mencionábamos, son las que aceleran la formación de la monocapa y la formación de una mielina tubular en el caso de la SPB. Esto es importante porque aceleran, como su nombre mismo lo dice, la formación de este surfactante, ¿ok? Entonces podríamos decir que el más importante, la proteína más importante va a ser la SPB, aunque la más abundante se dice que es la SPA. En cuanto a la distensibilidad del tórax y nuestros pulmones, encontraremos que nuestra caja torácica va a generar que se necesite el doble de esfuerzo para poder insuflar a nuestros pulmones. Es decir, es como si ejerciera la caja torácica cierta resistencia para permitir la insuflación de nuestros pulmones. Esto significaría que si al necesitar doble de fuerza, va a haber una disminución de la distensibilidad de nuestros mismos pulmones, de aproximadamente la mitad, que se traduciría en 110 mililitros por centímetro de agua. Recordemos que en la presión transpulmonar, al aumentar un centímetro de agua, aumentaba 200 mililitros de volumen pulmonar. Pero esto era solamente contando los pulmones. Ya si le agregamos la caja torácica, esto va a disminuir hasta 110 mililitros. Vamos a ver ahora en relación a los volúmenes y las capacidades que encontramos.
Esto se va a medir con un espirómetro. Imaginemos que esta persona pues está expirando, ¿no? Entonces va a través de este pequeño tubito expulsar aire y por tanto al expulsar aire va a levantar ese tambor flotante que se encuentra sobre una superficie de agua. Se levanta el tambor flotante y por medio de esta polea va a generar un contrapeso que va a hacer que la pluma disminuya. Es decir, cuando la expiración es dada, la pluma va a registrar una caída. Y cuando inspiramos, es decir, tomamos el aire, imaginemos que empezamos a tomar aire, entonces el tambor flotante va a bajar. Si el tambor flotante baja, el contrapeso sube y con ello la pluma. Entonces, sube la pluma durante la inspiración. Entonces, acuérdense de eso. Durante una inspiración, la pluma sube. Durante la expiración, la pluma baja. Vamos a encontrar 4 volúmenes principales, que serían el volumen corriente de 500 mililitros, se abrevia BC, y quiere decir esta respiración tranquila, inspiración, expiración tranquila, es decir, cuando estamos en un estado de reposo. Vamos a estar inspirando 500 mililitros de aire y expulsando 500 mililitros de aire. Sin embargo, cuando realizamos una inspiración forzada, vamos a tener un aumento de la cantidad de aire que ingresa a nuestros pulmones. Este tamaño, este volumen sería de 3000 mililitros. Ojo, estos 3000 mililitros se cuentan a partir de la inspiración, a partir de que termina la inspiración tranquila. Es decir, solamente va a ser esta cantidad de aire que vamos a poder permitir entrar a nuestros pulmones sin contar el volumen corriente. Nuestro volumen de reserva respiratorio es de 1100 mililitros y hace referencia a todo el aire que podríamos expulsar durante una expiración forzada. Esto es sin contar igualmente el volumen corriente, no se cuenta aquí, es solamente el volumen de reserva respiratoria. Y nuestro volumen residual, que es este aire que queda en nuestros pulmones. Siempre, siempre que realicemos una expiración forzada, va a quedar aire en nuestros pulmones sí o sí. Y esto es importante porque si no queda aire en nuestros pulmones, pues ahora sí que colapsarían, ¿no? Entonces, pues, ese es el aire que queda, el volumen residual, ¿ok? Es de 1200 mililitros. En cuanto a las capacidades pulmonares, sería la suma de varios volúmenes que ya vimos anteriormente. La capacidad inspiratoria sería todo el aire que se puede inspirar, incluyendo la inspiración tranquila y la inspiración forzada, ¿ok? La capacidad inspiratoria entonces sería de 500 mililitros del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, que es todo lo que podríamos inspirar por encima de la respiración tranquila, dándonos un tamaño de 3500 mililitros. En cambio, la capacidad residual funcional es esa cantidad que queda en nuestros pulmones cuando estamos expirando de forma tranquila, es decir, tenemos una expiración tranquila, pero siempre va a quedar esta posibilidad de poder expulsar todo el aire que queda en nuestros pulmones y aparte el aire que queda y que no podemos expulsar. Serían en conjunto estos dos volúmenes los que nos darían la capacidad residual funcional de 2300 mililitros. También tenemos nuestra capacidad vital, que es la suma de nuestro volumen de reserva inspiratorio más nuestro volumen corriente, más nuestro volumen de reserva expiratorio. Es decir, imaginemos que estamos realizando una inspiración tranquila y entonces decidimos inspirar lo más que podemos. Cada quien en su comodidad de su hogar o de donde sea que esté viendo esto, va a inspirar en este momento lo más que pueda y lo va a expulsar todo lo que pueda. Esta capacidad vital sería entonces todo lo que podemos inspirar y expirar en conjunto, ¿ok? Sería de 4600 mililitros. Y la capacidad pulmonar total sería la suma de todos los volúmenes, o en todo caso de la capacidad vital, que dijimos que era todo lo que podíamos inspirar y expirar, más el volumen que queda en nuestros pulmones terminando una expiración forzada. Lo vamos a entender con esto de una mejor manera. Imaginemos que estamos respirando de una forma tranquila y este sería el volumen corriente. Es de 500 mililitros el volumen corriente, como ya lo habíamos mencionado. Está respirando de forma tranquila. El volumen de reserva expiratoria sería lo que está por debajo de nuestro volumen corriente. Es el aire que sí podemos expirar.
El volumen de reserva inspiratorio, bueno, el volumen de reserva inspiratorio es de 1100 mililitros, ¿ok? El volumen de reserva inspiratorio sería todo el aire que podemos inspirar por encima del volumen corriente, es decir, del aire que generalmente respiramos de una forma tranquila. Este volumen de reserva inspiratorio era de 3000 mililitros. En cuanto al volumen residual, es este volumen que siempre va a quedar en nuestros pulmones y que no vamos a poder expulsar. Este volumen es de 1200 mililitros. Vamos a ver que cuando realizamos una inspiración forzada, llegamos a niveles muchísimo más altos de aire, ¿ok? Entonces, sería desde el volumen corriente hasta el volumen de reserva inspiratorio, todo lo que podríamos absorber de aire, dándonos un total de 3500 mililitros aproximadamente. En cuanto a nuestra capacidad vital, sería una vez que inspiramos lo más que pudimos y sacamos todo el aire que pudimos. Esta sería nuestra capacidad vital, sería todo lo que podríamos sacar sin contar. Fíjense que en ningún momento llega al volumen residual. En ningún momento se expiró todo el volumen que teníamos de forma residual, ¿ok? En ningún momento. La capacidad pulmonar total sería todo lo que podemos llegar a tener de aire en nuestros pulmones, todo, incluyendo el volumen residual, que sería de aproximadamente 5800 mililitros. Muy bien. Estas cantidades de aire siempre van a poder variar según las condiciones de la persona. Si es una persona que es atleta, si es una persona alta, si es una persona de talla mayor, etcétera. O si es en mujeres, generalmente puede ser de 20 a 25% menos. Esto, bueno, también depende muchísimo del cuerpo que cada quien tenga, pero es aproximadamente así, ¿ok? Vamos a encontrarnos con el volumen de respiratorio minuto, que hace referencia a la cantidad de aire que entra a nuestras vías respiratorias por cada minuto. La frecuencia respiratoria es aproximadamente de 12 por minuto, es decir, tenemos 12 respiraciones por minuto de forma aproximada. El volumen corriente es de 500 mililitros, entonces para poder sacar el volumen respiratorio en minuto, lo único que haríamos sería multiplicar nuestra frecuencia respiratoria, que es de aproximadamente 12 por minuto, por el volumen corriente, que es de 500 mililitros, dándonos un total de 6 litros por minuto. Esto es en condiciones de reposo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo una actividad física pues, muy importante o de que requiere mucho esfuerzo, vaya, entonces el volumen respiratorio puede ser hasta máximo de 200 litros por minuto. Esto implicaría alrededor de 50 respiraciones por minuto, es la frecuencia respiratoria, y 4600 mililitros, la cantidad de aire que ingeriríamos por cada respiración, lo cual llegaría hasta 200 litros por minuto, aunque es muy, muy raro que una persona pueda mantener este volumen respiratorio en minuto de 100 litros por minuto durante más de un minuto. Es decir, durante más de un minuto está muy difícil que alguien resista mantener este volumen respiratorio de 100 litros. El volumen respiratorio mínimo vital va a ser de 1.5 litros por minuto, que incluyen 2 a 4 respiraciones, en promedio 3. Si hay menos de esto, puede ser perjudicial para la salud de la persona. Vamos a ver en relación a la ventilación alveolar y recordemos nuevamente la zona respiratoria y la zona conductual. La zona respiratoria va a ser esta que quedamos que se conformaba por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y nuestros alveolos. La función de la ventilación alveolar va a ser renovar continuamente el aire de la zona respiratoria. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque no todo el aire que entre va a ser hematosis, como lo mencionábamos al inicio. Van a ser hematosis nada más 350. De esos 500 mililitros que entran de aire durante la respiración, solamente 350 mililitros hacen hematosis y 150 mililitros no hacen. ¿Por qué? Porque se quedan en estas alturas. Se va a quedar en la tráquea, en los bronquios y en los bronquiolos terminales. Y recordemos que siempre tenemos nuestro volumen residual.
entonces pues siempre va a haber cierta cantidad de aire. Y el espacio muerto fisiológico es de 0 mililitros en condiciones normales. ¿Por qué? Porque es lo correcto, lo fisiológicamente bien, lo sano, que todo el aire que llegue a la zona que se hace hematosis, todo este aire tendría que hacer hematosis. En condiciones patológicas, pues este espacio muerto va a aumentar. Este espacio muerto indicaría que no todo el aire no todo el aire que llega a la zona respiratoria va a estar haciendo hematosis. Por lo tanto, va a haber una disminución del oxígeno, etc. En cuanto a la frecuencia de la ventilación alveolar, esto lo vamos a sacar para saber cuánto es el aire que inspiramos y expiramos, pero que sí hace hematosis. El que vimos hace rato, que era la frecuencia volumen respiratorio minuto, era por todo el aire que entraba, y sin importar si hacía hematosis o no. Ahorita vamos a ver cuál es la cantidad de aire que entra por minuto y que sí hace hematosis. La ventilación alveolar, vamos a sacarla calculando la frecuencia que quedamos de aproximadamente 12 respiraciones por minuto, multiplicando la diferencia entre el volumen corriente y el espacio anatómico muerto. El espacio anatómico muerto de 150 mililitros, el volumen corriente de 500 mililitros, nos van a dar una diferencia de 350 mililitros. 350 mililitros que sí hacen hematosis. Entonces la frecuencia respiratoria de 12 por los 350 mililitros que sí hacen hematosis nos daría una ventilación alveolar de 4.200 mililitros por minuto. Esto quiere decir que durante un minuto en condiciones de reposo vamos a estar haciendo hematosis de 4.200 mililitros de aire. Vamos a ver que en nuestras mismas vías pulmonares hay cierta resistencia al flujo, ¿ok? Vamos a encontrar que en secciones como por ejemplo la tráquea, el flujo va a ser principalmente laminar, es decir, que no va a tener algo que interfiera en este movimiento y que pueda provocar cierta resistencia a este flujo de aire. Consideraremos que es un flujo laminar. Una vez que se empieza a dividir, una vez que se empieza a dividir nuestra vía respiratoria en bronquios, bronquiolos y todos los componentes del árbol bronquial, van a empezar a formarse como pequeños remolinillos que van a provocar pues una resistencia en el flujo del aire. Entonces, este tipo de resistencia va a ser denominada como flujo transicional. Y por último, cuando ya están llegando a los conductos alveolares, el flujo va a ser turbulento. ¿Por qué? Porque la resistencia que hubo durante el flujo transicional provocó que se causaran estas pequeñas turbulencias, como su nombre bien lo indica. Lo importante aquí es que sepan que va a haber cierta resistencia. Los valores normales de la resistencia son medidos en centímetros de agua por litro por segundo. Tenemos en nuestra faringe y laringe un total de 0.6 centímetros de agua por litro por segundo. En nuestras vías respiratorias mayores a 2 milímetros de diámetro, igualmente. En nuestras vías respiratorias que ya son menores a 2 milímetros de diámetro, va a disminuir hasta 0.3 centímetros de agua por litro por segundo. Y dándonos un total de 1.5 centímetros de agua por litro por segundo. También vamos a encontrar que por acción de nuestro sistema nervioso autónomo a través del sistema simpático y el sistema parasimpático, pueden suceder ciertas dilataciones o constricciones en nuestros bronquiolos. Cuando estamos en un estado de alerta, en un estado de oído, se activa nuestro sistema nervioso autónomo, el sistema simpático, vaya, y nos va a provocar una broncodilatación para que haya un mayor flujo de aire y que pueda entrar una mayor cantidad de oxígeno hacia el tejido, hacia el flujo sanguíneo. También podemos encontrar que cuando estamos en un estado de relajación, se activa nuestro sistema parasimpático, estimulado principalmente por receptores alfa-1 adrenérgicos, como principal neurotransmisor la acetilcolina, provocándonos esta constricción leve
En cuanto al sistema simpático, son los receptores beta 2 adrenérgicos, estimulados principalmente por la adrenalina. La irritación del epitelio de nuestros bronquios por gases, por polvo, humo o alguna infección nos va a provocar también que se constriñan. Muy bien. Vamos a encontrar diferentes tipos de reflejo en el sistema respiratorio. Tal es el reflejo tusígeno. Puede darse principalmente por dos razones. Esto puede ser según el segmento que se esté analizando. Si una partícula extraña o algo irritante llega a estar en contacto con nuestros bronquios y nuestra tráquea, entonces va a comenzar un reflejo tusígeno. También puede ser un estímulo químico que sea corrosivo, ya sea como el cloro, no sé si les ha pasado que de repente están lavando y se pasaron de mano con el cloro y entonces empiezan a toser muchísimo, pues es por este mismo reflejo tusígeno. Entonces, el dióxido de azufre también, que va a ser encontrado principalmente en la laringe, la catrina, que es cuando ya se divide la tráquea en bronquios, los bronquiolos terminales y nuestros alvéolos van a estimular al nervio vago. Una vez estimulado el nervio vago, van a ir hacia nuestro centro regulador respiratorio, que se encuentra en el bulbo raquídeo. Aquí, la estimulación del bulbo raquídeo va a provocar que se inspiren aproximadamente 2.5 litros de aire de forma muy rápida. También, a la hora de inspirar toda esa cantidad de aire, va a provocar que la epiglotis se cierre en conjunto con las cuerdas vocales, atrapando así todo el aire en los pulmones. También, los músculos abdominales intercostales internos se van a contraer con fuerza. Músculos intercostales internos. ¿Recuerdan cuáles eran estos músculos intercostales internos? Los encargados de la expiración. Se van a contraer con fuerza, por lo que van a generar un aumento de la presión pulmonar que va a llegar hasta los 100 milímetros de mercurio, lo cual es muchísimo. Una vez contraídos los músculos intercostales internos, las cuerdas vocales y la epiglotis se van a abrir de una forma muy rápida, de una forma súbita, expulsando el aire hasta 120 o 160 kilómetros por hora. Vamos para que se den una idea de la velocidad con la que se expulsan las partículas extrañas o los estímulos corrosivos que entran a nuestra vía respiratoria. El estornudo tiene una vía muy parecida, pero que se caracteriza por más cosas, ¿ok? Esto sucede principalmente por la irritación de las vías aéreas nasales, ¿ok? Entonces, el estímulo va a ser dado a partir del quinto par craneal, que va a pasar su estímulo a sí mismo a los núcleos que se encuentran en el puente y la médula, recordemos. Va a pasar al nervio intermedio y aquí, a través del ganglio geniculado del nervio petroso mayor y del nervio ovidiano, va a pasar al ganglio espinopalatino. De aquí va a llegar a estimular los vasos sanguíneos y las glándulas mucosas nasales, provocando una abundante secreción y congestión nasal. El mismo puente y médula va a estimular a sí mismo el bulbo raquídeo. Una vez que estimula el bulbo raquídeo, va a suceder lo que ya veíamos anteriormente de una forma muy parecida, provocando la inspiración rápida de 2.5 litros de aire, la úvula va a descender, el paladar se eleva y el músculo constrictor superior se van a contraer, ¿ok? Una vez sucedido esto, los músculos abdominales e intercostales internos se van a contraer con fuerza. Ya que se contrae con fuerza, todo el aire se va a expulsar, pero a través de la nasofaringe. Esta es la importancia de que la úvula descienda y el paladar se eleve. ¿Para qué? Para que pueda salir por la nasofaringe. Porque recordemos que todo empezó con la irritación de las vías aéreas nasales. Excelente. En cuanto a la vocalización, este ya es un proceso un poquito más sencillo. Lo importante es que se den cuenta cómo encontrar la acción de varios músculos que se encuentran cerca de nuestra glotis, vaya, de las cuerdas vocales. Recordemos que las cuerdas vocales verdaderas son el ligamento vocal, ¿ok? La fonación va a ser dada principalmente por los músculos tiroaritenoideos, el músculo aritenoideo transverso y los músculos cricoaritenoideos lateral y posterior. Con su constricción de estos, nos van a provocar que se cierre de forma parcial o en su defecto completa, provocándonos la vibración de nuestras cuerdas vocales, es decir, de nuestros ligamentos vocales, ¿ok? Los pliegues vocales en sí van a actuar como un vibrador, es por eso.
El flujo de aire desde nuestros pulmones va a interactuar con nuestros ligamentos vocales, provocándonos una vibración. Esta vibración va a ser la encargada de la fonación, vaya. Cuando las cuerdas vocales están separadas de esta forma, se considera que es durante un momento de inspiración, pero cuando empezamos a hablar y a vibrar la voz, a realizar la fonación, se va a cerrar estos ligamentos vocales se van a unir. Observemos un video de cómo se vería, ¿ok? Observemos que en este momento el chico está fonando su voz, está haciendo vibraciones, está hablando y en este momento se está produciendo una inspiración, la entrada de aire. Observar cómo se cierran durante la fonación y cómo se abren durante la inspiración. Ahora, bueno, vamos a terminar ya terminamos. Vamos a ver unas preguntas de integración nada más para ver si quedó claro todo. El volumen corriente, ¿cuántos mililitros quedamos que era el volumen corriente? A, 1200 mililitros, B, 600 mililitros, C, 500 mililitros, D, 400 mililitros. La respuesta es C, 500 mililitros. Vamos con la segunda. ¿Cuáles son los principales músculos implicados en una inspiración tranquila? A, los músculos intercostales externos y el diafragma. B, los músculos intercostales internos y el diafragma. C, los músculos intercostales externos, diafragma, escalenos, esternocleidomastoideo y serratos anteriores. O D, ninguno de los anteriores. ¿Cuál será? La A, efectivamente. ¿Por qué? Recordemos que los intercostales externos y el diafragma. Inspiración se intercambia con la E y con E. Internos serían de la expiración. Externos de la inspiración. Es como si se intercambiaran la I por la E. Acuérdense de eso. Y el diafragma, que es el comodín, es el clave. Los músculos intercostales internos y el diafragma eran de la expiración y los músculos intercostales externos, diafragma, escalenos, esternocleidomastoideos y serratos anteriores eran de la inspiración forzada. 3. Aquí le puse un 4, pero es un pequeño error. El 3. Zonas que pertenecen a la zona conductora o a la zona respiratoria. La tráquea, ¿pertenece a la zona conductora o a la zona respiratoria? A la conductora, ¿verdad? Muy bien. ¿Nuestros bronquiolos terminales pertenecen a la zona conductora o a la zona respiratoria? A la conductora, muy bien. ¿Los alvéolos pertenecen a la zona conductora o a la zona respiratoria? A la zona respiratoria. Aquí ocurre la matosis, principalmente. ¿Nuestros bronquios pertenecen a la zona conductora o a la zona respiratoria? A la zona conductora, ¿verdad? Muy bien. ¿Los conductos alveolares pertenecen a la zona conductora o a la zona respiratoria? A la respiratoria, efectivamente. ¿Nuestros bronquiolos respiratorios pertenecen a la zona conductora o a la zona respiratoria? Sí, a la zona respiratoria. Esa estaba muy fácil. Vamos con la cuarta pregunta ahora sí. ¿A cuántos mililitros corresponde el espacio muerto fisiológico? A, 200 mililitros. B, 350 mililitros. C, 150 mililitros. D, 0 mililitros. Efectivamente, D. Fisiológicamente todo el espacio, no debería haber un espacio muerto fisiológico. ¿Por qué? Porque todo el aire es hematosis. El espacio muerto anatómico es el de 150 mililitros, acuérdense, el espacio que se queda en la zona conductora. Y bueno, estas son todas las referencias que utilicé. Espero les haya sido de su agrado. Cualquier duda, no duden en preguntarme. Y sería todo.